Alimentación es una importante parte de la vida humana hoy en día. Son cosas básicas y muy diferentes de la alimentación que vivimos en civilizaciones puras, inmaculadas, donde teníamos otros cuerpos, nos nutrimos más bien de los aromas, de las fragancias, de brillos del sol, de brillos de los rostros de los demás. Y nos alimentamos de las esferas celestiales que estaban abiertas, que entraban en nuestros corazones, resonaban, vibraban, y era otra forma, otros cuerpos, otros compuestos. Hoy en día se cambió la situación. Y como ser humano es mezclado actualmente, también, aparte de alimentarnos para sobrevivir, podríamos alimentar la parte negativa, la parte mala. Y esta parte del malome también busca alimentarse, también le gusta coger fuerza, también le gusta estar poderosamente y mantener esta postura, buscando empujarnos a esta alimentación prohibida. Entonces, podríamos decir que alimentación nos podría acercar a las esferas divinas o nos puede hacer más pesados, más agresivos, más malos. No sé si cómo verlo, cómo comprenderlo, cómo es posible. Sí, tenemos la opción de alimentar nuestras dos, tanto el bonome como el malome. La elección al final va a ser nuestra, ¿no? Entonces, dependiendo de qué nutrición, por qué nutrición optemos, pues vamos a alimentar mejor al bonome, por supuesto, pero desgraciadamente si no somos conscientes de dónde nos estamos nutriendo, de dónde nos estamos alimentando, pues en muchas ocasiones vamos a nutrir al malome, ¿no? Y esto se puede también, estamos hablando también a nivel espiritual, pero también estamos hablando a nivel físico, ¿no? Cuando, por ejemplo, comemos carne, pues estamos alimentando al malome. Es un alimento de una energía baja, de seres, de hermanos nuestros que los hemos matado para comérnoslo. Entonces ahí, tanto a nivel espiritual, pero también a nivel físico, nos estamos perjudicando. Entonces, para nosotros la alimentación, vamos a hablar ya de la física, es muy importante y cuidamos mucho la alimentación. Somos, como sabéis, fundamentalmente vegetarianos. Intentamos alimentarnos con alimentos ecológicos en la mayoría de las ocasiones, cuando podemos. Y también es importante tanto la forma de cocinar estos alimentos como la forma de comerlos. En la cocina, cocinar los alimentos es como algo sagrado. El hermano o la hermana que está preparando estos alimentos para los demás hermanos tiene que ser muy consciente de lo que está haciendo. No puede hacerlo como algo mecánico y menos todavía hacerlo en estados de ofuscación, en estados de ofensa, en estados de encontrarse mal, porque esto lo va a transmitir a los alimentos y luego los hermanos van a comerse esto, ¿no? Entonces es importante durante la comida como estar un poco en oración, estar muy consciente de lo que estamos haciendo. Madrecita, ayúdame a hacerlo bien, esto es para alimentar a mis hermanos, que les sienta bien todo esto, que pueda nutrir sus cuerpos, tanto físicos como espirituales, como estar en este diálogo, en esta esfera de oración, para que todo lo que estamos preparando de verdad tenga como una esfera, una energía muy hermosa, que a la hora de comer, pues bueno,
yo creo que lo podemos notar incluso, ¿no? También es importante cómo comemos. Hay que comer con sosiego, con tranquilidad, masticar mucho los alimentos. Esto es importante, no comer con rapidez, ahí como devorando y como sin control prácticamente, sino también en ese momento ser consciente de lo que estamos haciendo, ¿no? También en nosotros, en estos momentos de reunión, de comida, para nosotros el ágape es algo también sagrado, algo muy importante en que nos juntamos los hermanos y las hermanas, pues en muchas ocasiones sacamos temas espirituales para, como durante este ágape, durante esta comida, pues ir comentando, ir abriendo, ir como también dándole esta importancia a este momento que para nosotros, pues, bueno, como digo, es muy importante, ¿no? Tanto como un momento de unirnos, de estar juntos y a la vez también como un ágape, como algo que nos va a nutrir y que debemos como hacer todo lo posible de nuestra parte para que esto de lo que nos estamos alimentando de verdad nos ayude en todos los sentidos. Hay que ver también que la forma de alimentación puede ser muy variada. En todo lo que hacemos puede suponer una fuente de alimentación, no solamente lo que comemos, sino lo que vemos a través de nuestros ojos. También espiritualmente hay una alimentación. ¿De qué nos nutrimos a nivel visual o a nivel auditivo? ¿Qué escuchamos? Porque eso también es muy importante. Por eso es la importancia que tiene la música que toca Padre Juan, como nutrirse. Si hablamos de nutrirnos con esta música, como que es un alimento también. A la hora de la comida, por ejemplo, o si se puede encajar, dependiendo de la persona, hacer un ayuno, lo primero que se recomienda a la persona que ayuna es, antes que nada, el día de ayuno, no juzgar. Eso es lo más importante incluso que no comer, porque el juicio es una fuente de alimentación también para el malome. Y uno a través del juicio puede sacar fuerza. Es una visión espiritual muy profunda que tiene que darse para ver cómo no va solamente a través de lo que comemos, sino de nuestro estado interior en cuanto a pensamientos, sino buenos pensamientos, fuente de nutrición, de buenas palabras también. Por esto, tener un vocabulario como sagrado a la hora de emplear las palabras que utilizamos a diario, escoger muy bien qué tipo de palabras voy a utilizar, cómo me voy a dirigir a los demás. Quiero que también ellos se nutran de lo que yo tengo que decir, y eso tiene que ser con muy buenas palabras, muy elegidas, y hacer un discernimiento con las palabras que no dan buen alimento, que son un alimento negativo. Por eso, muy importante cuidar las palabras que utilizamos, eliminar palabrotas y darnos cuenta que esta práctica, que también tenían cátaros medievales, hoy es aún más importante por la degradación que se da con el paso del tiempo. Hace 700 años la degradación no era tal como la que es hoy, a nivel de lenguaje. Hoy podemos encontrar en el lenguaje muchísimas palabrotas, muchísimas formas malas de referirse, de juicio, más que antes. Y incluso puede llegar a sonar muy estricto, por ejemplo, no utilizar alguna palabrota. Las generaciones más jóvenes utilizan palabrotas con mucha frecuencia, con mucha asiduidad. Se ha vuelto normal. Y esta inercia que va tomando y cada vez se degrada más, es necesario revertirla con nuestra práctica diaria, con la práctica de la vida cátara, con una especial atención a cómo se habla, cómo se dirige, cómo podemos, sobre todo, ser una buena nutrición para los prójimos. Hay que, en general, evitar las fuentes de alimentación prohibidas. Por ejemplo, si os dais cuenta,
las personas que están totalmente desconectadas de la alimentación espiritual buscan esta alimentación de lo bajo, incluso en supermercados. Podrías ver abuelitas ahí andando entre los estantes de tanta comida, delicateces, de quesos, de carnes, de embutidos, de conservas, y están dedicando a pasar, solo pasar, no por comprar, porque no tienen ni posibilidad, pero están devorando con la mirada, con esta trauma y este mecanismo de comerlo astralmente con cuerpos astrales y alimentarse, consolarse de pasar una buena parte dando vueltas por supermercado, es un gran trauma de respuesta de alejarnos de buenas alimentaciones. Buscad evitar comer alimentos genéticamente cambiados. Esto nos va a cambiar a nivel físico, a nivel más profundo y alimentan al malome también. Químicos genéticamente cambiados, GMO, todo que están ahora metiendo con tanta conciencia estos grandes monopolios de alimentación, azúcares, grasas, todo procesado de tal forma que destruye la salud. Tenemos que buscar, revisar, profundamente ver qué resultado después de alimentarnos tenemos. Algunos quieren enseguida descansar después de alimentarse. No tienen ni alegría, no tienen ni impulso, solo necesitan enseguida descansar y aunque comieron tanto, dentro de una hora quieren otra vez picar algo porque se acostumbraron tanto y tienen este trauma tan profundo que lo cultivan en lugar de enfrentarse, de ver claramente que es una enfermedad grande, es un gran problema hoy en día. Por eso tendríamos que dedicar al tema de alimentación desde la infancia para educar a nuestros niños que se alimenten adecuadamente en todos los sentidos. Sí, también es muy importante en el tema de la alimentación, el tema este de la gastronomía, de los vinos, todo esto de comer como un placer, de estar ahí hasta reventar, esto también es importante, no hay que llenarse. Recomiendan pues como quedarnos incluso con un poquito no de hambre, pero sí no es bueno tampoco llenarse, ¿no? Muchas veces estamos incluso a veces enganchados a algunos alimentos, ¿no? Me contaba una persona que tenía un problema y era que cuando pasaba por delante de una pastelería y veía en el escaparate un determinado tipo de pastel, que ahora no recuerdo cuál era, no podía evitar de ninguna forma entrar, comprarlo y comérselo. Y bueno, luego me contó que desde que conoció a los cátaros, pues esto se lo pudo quitar de encima, ¿no? Pero imaginad cómo es posible, cómo inconscientemente, por traumas, por costumbres de pequeños, por las razones que sean, tenemos algunos alimentos preferidos, unos alimentos que... Embrujados. Sí, es un embrujo. Algunos estaban embrujados por dulces. Otros salados, no importa. Hay que detectar cuál alimento es embrujado y buscar tener control, romper este embrujamiento
y trabajar para liberarnos cortando los hilos negros con este tipo de alimentación prohibida. Sí, Sí, hay que tener en cuenta que la alimentación es uno de los 3 factores que a través del remodelado de adaptación sí, nuestro cuerpo acepta como descendimiento. La alimentación, el sexo, el sueño son 3 factores que hacen que nuestro cuerpo nos tire hacia abajo, nos lleve hacia la materia, nos arrastre un poco. Nuestro objetivo es elevar el alma, elevar el cuerpo, elevar el espíritu. Pero esto no solo no nos eleva, sino que nos atrapa hacia abajo. Por eso hay que tener mucho cuidado con la alimentación, darle la importancia que se merece. En la vida espiritual es muy importante tener conciencia de cómo uno come, de qué come, cómo come y para qué come. Como hemos dicho aquí, es muy importante. Y nosotros recomendamos que ante este problema las personas consulten con otros hermanos, con otros padres, porque los padres te pueden dar una guía, una fuerza real a la hora de superar un problema de alimentación, de vicios, de gula, de lo que sea. Es importante no vivirlo solo, sino buscar ayuda, porque eso es una ayuda real. Cuando alguien te dice, hazlo así, tú coges fuerza para hacerlo así. Yo tengo la experiencia de que en mi vida espiritual, cuando he tenido un bajón y me he dejado llevar por una comida en exceso, o con gula, o con más de lo necesario, espiritualmente bajo, pierdo fuerza, mucha fuerza. Entonces, no es algo casual, es uno de los 3 factores que hay que tener siempre muy en cuenta para, a nivel espiritual, estar siempre con la cabeza bien alta. sí, hay muchos más aspectos de la vida cátara que tenemos aquí apuntados y que nuestra intención era abrirlos, pero vemos que es que vamos a estar varias semanas, varios domingos con la vida cátara. Entonces podemos nombrar algunos así por encima y si alguien tiene interés especial en que profundicemos en alguno, pues que nos pregunte y podríamos hablar en algún momento sobre este concretamente. Juan de Luz hablaba hace un momento de que es muy importante lo que decimos al hermano, pero también es muy importante cómo lo decimos, ¿no? Hablar con cordialidad, pero también hablar con fuerza, no hablar así como apocadito, bajito, así como... No, sino como con impulso, para dar también impulso a nuestro hermano. También teníamos apuntado que nosotros no... Bueno, en nuestras comunidades no existe la televisión, no existe la radio, no llegan periódicos. Nosotros nos desvinculamos muy claramente de lo que se informa a nivel de mass media, ¿no? Comprendemos que es todo una mentira, tiene un propósito muy claro de hipnotizar, de domesticar, de controlar a la gente, de obligarle a pensar de una forma concreta. Y nosotros como personas mundanas comprendemos que de esto pues, tenemos que separarnos, ¿no? También el tema de la alegría, de vivir con alegría, de tener alegría, por lo menos hacer el esfuerzo de tener alegría, de poner buen rostro entre los hermanos. A veces hemos comentado en las comunidades que es importante cuando uno sale de su habitación no salir así con la cara pesada y así como... No, sino ya tener una conciencia de salir como, aunque cueste un poco a veces, pero salir con este impulso y que los hermanos te vean de una forma adecuada. Ser agradable para los demás. Muy bien. Es una práctica en nuestra vida que va a dar mucha facilidad de llegar a los corazones de los demás, ganar los corazones, ganar esta amistad. Con una persona que siempre busca mostrar que está enfadada, que está preocupada, que está apartada, cerrada y sellada, no da facilidad, aunque otros tengan necesidad de acercamiento,
desgraciadamente es súper difícil cuando uno está cerrado, no pone facilidad. Y ser agradable, buscar las formas más fáciles de llegar, buscar hacer pequeños cambios, ver a sí mismo y preguntar cómo me gustaría también a mí, o cómo yo puedo nutrir a esta hermana, a este caballero cercano y trabajar, buscar las formas y vencer. Muy importante. Y se puede decir que sonreír es dar. La persona que sonríe siempre está dando. El que pone mala cara o mira con mucha preocupación te está quitando, te está robando. La alegría es dar y dar, sonrisa y dar todo lo que puedas dar. Pues más aspectos que vamos a nombrar así un poco por encima: la humildad, cordero sin rencor, que comentábamos antes, la paciencia, la larga paciencia con nuestros hermanos, pero mucha paciencia también con nosotros mismos, ¿no? Comprender que el cambio tiene su proceso, tiene su tiempo, y ser pacientes y confiar en Madre Divina, confiar en la hermandad para que este cambio se pueda ir dando de verdad, porque si nos empezamos a impacientar, el cambio se va a dar con más dificultad. El tema también de ser transparente, de ser honesto, de ser sincero, muy importante. No tiene sentido estar en una comunidad espiritual que está enfocada en el cambio, que está enfocada en el servicio a los demás, si yo me guardo cosas, si yo miento cuando me interesa, si yo aquí mejor no digo esto o digo lo otro, tal. Para nosotros no tiene sentido, ¿no? Entonces también esforzarnos en esta transparencia, en esta sinceridad. También es el camino espiritual cátaro, como hemos dicho otras veces, es el camino de acumular el espíritu, acumulación de espíritu a través de muchas de las cosas que hemos estado hablando, de la pureza, tratar de vivir con el corazón abierto, por lo menos trabajar para que este corazón se abra y que podamos abarcar cada vez más a más prójimos, a más hermanos. Y esto, la verdad, el corazón abierto no tiene fin. Puede ser algo grandioso, como por ejemplo Padre Juan, que abarca a toda la humanidad, pero nosotros, bueno, pues ir poquito a poco, ir abarcando cada vez más a más hermanos. Y bueno, en principio también queríamos tocar así un poquito por encima el tema de comprender de que cuando vivimos en comunidad hay que tener en cuenta siempre la opinión de la comunidad, la opinión de los demás, ¿no? No querer hacer lo que yo creo mejor, aquí voy a hacer lo que yo quiero, aquí me interesa mejor hacerlo así, sino siempre estar como en un concilio y comprender que es mejor siempre como hacer las cosas que me dicen los hermanos, que me dicen los padres, mucho mejor, porque si lo voy a hacer a mi forma, en el estado en el que estamos de mezcla, en el que a veces nos guía el malome, el bonome y a veces no sabemos ni quién, pues probablemente lo que vayamos a realizar vaya a terminar mal. Podríamos terminar nuestro encuentro con una práctica que podría abarcar varios elementos de la práctica meditativa, práctica del canto, práctica de respiración, práctica de oración plástica. Podríamos hacer una oración y más, hacemos este enfoque de la nueva divinidad, del Padre, del puro amor, de este amor tan hermosísimo, tan consolador, que nos colma, sosiega, que cura nuestros traumas, que abre nuestros corazones. Padre, Padre del puro, Padre bondadoso, Padre
Padre, 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 Padre del puro Padre bondadoso, Padre bondadoso, colma y sosiéganos. colma y sosiéganos. Manos como prolongación de nuestro corazón. Padre del puro amor, del puro amor, Entramos meditativamente. del puro amor. Hacemos una inspiración profunda. Cólmanos. Colmanos, Inspiramos. Sosiéganos. Sosiéganos. Tranquilamente. Inspiramos. Paz. Vamos a repetir. Inspiración. Cólmanos. Colmanos, Diafragmalmente inspiramos. Sosiéganos. Pues que la nube de esta gracia de la paz de nuestro buen Padre se quede como alimentación, como nueva vida, como nueva respiración, nuevo impulso, nueva chispa en sus corazones. Iremos contestando las preguntas que nos habéis puesto aquí en el chat, sobre todo por el tema de la alimentación. O empezaremos de respuestas. O empezaremos respondiendo la siguiente. semana que viene a estas preguntas, sí, también, claro. Pues muchísimas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias. Estamos inseparablemente con vuestros corazones. Muchas gracias. Os adoramos. Os agradecemos mucho